Aleluya, hermanos. En primer lugar, noten que el verso 10 de nuestra lectura en esta noche dice: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Oiga, Dios nos ha mandado orar, hermanos. Definitivamente. El Señor nos manda a orar. Dice, orad sin cesar. Pero hay tiempo para orar. Y hay tiempo para actuar. Y el momento demandaba no que se postrara el siervo de Dios a orar, sino que el siervo de Dios se levantara a actuar. Gloria al nombre del Señor. Se había tomado por asalto a la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad considerada inexpugnable. Los muros de Jericó eran altos, muy altos, y anchos, muy anchos. Tan anchos eran que habían casas edificadas sobre el muro. Era imposible para ningún ejército poder asaltar esa ciudad y tomarla. Pero Dios le dio instrucciones precisas al pueblo. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque para nuestro Dios todas las cosas son posibles. Alabado sea su nombre. Oh, gloria. Y el Señor le dijo que dieran 6 vueltas. Una vuelta cada día por 6 días alrededor de la ciudad. Calladitos la boca. Y que el 7º día dieran 7 vueltas. Y al completar la 13ª vuelta, el 7º día, sonaran los cuernos, las trompetas, y alzaran la voz y alabaran al Dios del cielo. Y Dios dijo, los muros caerán. Aleluya. Y el pueblo lo hizo tal y como Jehová Dios le instruyó a Josué. Y cuando sonaron las trompetas y alabaron a Dios, cayeron los muros. Y el pueblo, siguiendo instrucciones de Dios, fue directo hacia adelante, a la conquista. Pero Dios también había dicho, esta es la primera conquista en la tierra prometida. Todo el tesoro de esta ciudad es anatema. No lo podéis tocar. No tocaréis nada de las riquezas de esta ciudad porque todo es mío. Y después de este primer día y de esta primera victoria, todo lo que conquistéis será para vosotros. Pero de los tesoros de Jericó, nada tocaréis porque es mío. Eso estaba claro, hermano. Y las instrucciones del Señor hay que seguirlas al pie de la letra. Dios se enoja cuando no es así, y con razón. Y hermanos míos, casi todo el mundo obedeció. Pero hubo un hombre malvado, siempre los hay, Acán. Y Acán vio en una tienda, en una casa donde se metió, le tocó meterse a un manto babilónico, muy caro, muy fino, un changote de oro. Y todo lo tomó, hermano. Y se lo llevó, y vestidos, y se lo llevó y lo escondió en su tienda. Lo enterró en el piso de su tienda. Nadie lo vio porque él se aseguró, él miró para el lado, para el otro lado, y miró para atrás, y nadie lo estaba viendo. Y lo metió dentro, y se fue corriendo y lo enterró. Y le dijo a la mujer, a los hijos, estamos hechos. Esto no está registrado ahí, pero esto lo dijo él. Cuando acabe esto, vamos a ser ricos. Y la mujer y los hijos dijeron, amén, papá. Y se callaron la boca. Ellos no participaron del robo, pero pensaban participar del botín. Aleluya. Y se callaron la boquita y lo ocultaron. Y el pecado quedó tapadito allí en la tienda. Y siguió la batalla. Y ganaron. Pero luego había una ciudad que no tenía ni muros. Que los hombres estaban desalentados, y con esa victoria Jericó estaba todo el mundo temblando de pie a cabeza, con el corazón derretido. Pero como el pueblo había pecado, ya no era lo mismo. Porque las batallas no las gana el pueblo por su fuerza ni por su espada. Si Dios se lo mandó a decir a Zorobabel a través del profeta Zacarías, y decirle a Zorobabel, así dice el Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no importa que uno esté lo mejor preparado del mundo, pierde las batallas, las pierdes si Dios no está contigo.
Alabado sea el nombre del Señor. Y mi hermano querido, como el pecado estaba oculto, no consultaron a Dios porque creyeron que la cosa era fácil. No creas nunca que nada es fácil. Consulta siempre a Dios. Consulta a Dios para las cosas grandes y difíciles y consúltale para las que parecen fáciles e insignificantes. No eches a Dios a un lado nunca, querido hermano, no lo eches a un lado. Dios quiere ser consultado porque Dios te quiere advertir del peligro que tú no ves. Amén. No lo consultaron. Consultó a sus estrategas militares y dijeron, no fatiga a todo el pueblo, eso es un puñado de gente, ahí es una ciudad que eso cae en un 2x3 más, eso sin pelear la tomamos, mándate 2 o 3 mil hombres. Y volvieron las espaldas delante de sus enemigos y murieron 37 hombres a causa de la desobediencia. Entonces Josué se pone a orar y Dios le dijo, ¿qué haces ahí postrado? Levántate, porque Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Oye bien, era un mandamiento específico y lo violaron. Y también han tomado del anatema, de lo que yo dije que era mío. Gloria a Dios. Y también hasta han hurtado. Han mentido. Porque pecado pare pecado. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Para poder encubrir un pecado hay que mentir. Amén. Para poder taparlo hay que mentir. Y ya hay otro pecado encima de ese. Y hay que seguir mintiendo. Amén. Y aunque la persona quiera aparentar que nada pasa, pero el pecado está ahí. Es una mancha que está ahí. Es una herida que no ha sido curada ni suavizada. Es un cáncer que sigue comiendo. Y lo grande es que el pueblo de Dios siempre ha sido un cuerpo. Dios siempre ha visto al pueblo como uno solo. Y lo que haga un miembro del cuerpo afecta necesariamente a todo el cuerpo, hermanos. Gloria a Dios. Cuando tú tienes un callo en el dedo chiquito del pie, ¿no te sientes que te duele hasta el alma? Hasta el alma te duele. Y lo que está enfermo es un dedito allá abajo. Pero es parte del cuerpo. Y está relacionado con el resto del cuerpo. Y conectado al resto del cuerpo. Y afecta a todo el cuerpo. Tú no has oído tal cosa como dolores reflejos. Hay personas que tienen una enfermedad en una parte del cuerpo y el dolor se refleja en otra parte. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando en el cuerpo de Cristo hay pecado, el pecado se refleja en todo el cuerpo. Toda la iglesia sufre por un pecado oculto. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Y aquí Dios dictaminó y no mencionó a Acán. Dios no dijo Acán ha pecado, Dios dijo Israel ha pecado. La nación, el pueblo completo está en pecado. ¿Por qué? Porque había un pecado oculto. Pero ¿qué culpa tienen los demás de aquel pecado? Tienen la culpa que por no estar en oración, en comunión, se coló ese pecado. Aleluya. Entonces, el Señor le dice, y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Está el cuerpo de Cristo moviéndose, está la obra para adelante, pero han guardado entre sus enseres el pecado. El changote está oculto entre sus enseres. Mira, cuando Jacob huyó con sus 2 esposas, una de ellas le había robado los ídolos a su padre. Mi hermano, eso trajo maldición. Y cuando Dios le dijo a Jacob lo que pasaba, él agarró esos ídolos y los enterró, porque los ídolos son muertos. Y los enterró bajo una encina. Y después que se libraron de los ídolos, entonces Dios lo bendijo. Dios trató con él, lo cambió y lo transformó. Cuando dejó los ídolos, cuando los enterró, cuando salió de ellos, aleluya. Hay que quitarle el anatema de en medio del pueblo.
Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios descubre el pecado. Él siempre lo hace. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es luz que alumbra y descubre el pecado donde quiera que esté. Y entonces la palabra de Dios lo golpea. El Espíritu lo ubica y la palabra lo golpea. Y sigue golpeando el martillo de la palabra hasta que el pecado tiene que salir. Y si el pecador no se arrepiente, sale junto con su pecado. Dios no quiere anatema en medio de su pueblo. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Hubo un caso en la iglesia de Corintios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 5. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Oiga lo que el apóstol le escribe a esta gente. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los pecadores. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga eso. Es decir, que un miembro de la iglesia estaba viviendo con su madrastra, acostándose con su madrastra. Mire qué cosa. Pero ¿y qué hacía la iglesia? La iglesia hacía nada. ¿Qué hacía la iglesia? Envanecida. ¿Qué hacía la iglesia? A mí me gusta cómo predica Pablo. A mí Pablo me gusta, a mí me gusta Pedro, que Pedro es ahí, tú sabes. Pues a mí esos dos ninguno, a mi predicador favorito es Apolo, porque es un hombre fino. Usa mucha metáfora en sus mensajes y mucha homilética y adorna los mensajes. Y me encanta como predica Apolo, ese hombre me llega al alma. Así que habían grupitos en la iglesia. Uno decía, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pues yo soy de Pablo. Y mientras están discutiendo de quién son, el pecado, el changote de pecado, hay un hombre fornicando, adulterando, acostándose con la madrastra, y la iglesia hace nada. ¡Ay, santo! ¿Y qué pasa hoy? Eso mismo pasa. ¿Qué pasa en los concilios hoy? Que hay pecado. ¿Y qué hacen los líderes? Nada. Y si un ministro chiquito, sin importancia, porque los concilios los miden así, ¿entiendes? Sin importancia, aquel que le pueden dar un puntapié y no pierde nada según ellos. Si ese peca, de patitas a la calle, aplicado todo el peso de la ley. Pero si peca uno de los cocorocazos grandes, de aquellos ministrazos de chaquetón grande, de aquellos que son líderes o han sido líderes de los grandototes, de los tutumpotes del concilio, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Uno de los flanes del concilio peca y lo manda un tiempito para afuera. Y después para el púlpito otra vez, como si no hubiera pasado. Ve, desaparece tendo que se enfría la cosa. O si no le pone una disciplinita, entiende, un aguaje. Y luego para el púlpito otra vez, con el changote escondido. ¿Y Dios dónde está? No, para eso no se ora. ¿Para qué vamos a molestar para eso a Dios? No, eso lo podemos resolver nosotros. Pero ¿por qué no se le pregunta, Dios mío, mira este changote, este pecado que hemos descubierto, ¿qué vamos a hacer con esto? No, que va. No, para eso no. Ahora, si tú dices, el Señor me ha llamado a tal lugar, tienes que orar. Eso no se puede. Dios tiene que hablarnos a nosotros. Porque nosotros somos los grandes. Si no habla a nosotros, no hay nada. Así que ahora Dios tiene que hablarle a unos nada más para que todos le obedezcan, y Dios no puede tratar con sus varones. ¿Quién ha dicho eso? Alabado el nombre maravilloso del Señor.
Pero cuando se trata de pecado, no le preguntamos a Dios, ahí no hay que orar, ni hay que esperar a Dios. No, vamos a resolver esto. Tú sabes, mira, mejor no en un púlpito como este porque se ve todo, pero de eso que no se ve nada. Ahí lo metemos, tú sabes, y lo encierra bajo 7 llaves, muchachos, que se perjudica el concilio. Se perjudica la obra, hay que defender la obra, hay que proteger la obra. Si ese pecado sale para afuera, muchachos, tú sabes ese escándalo, el problema que atrae la obra. No, la obra está sobre todo. La obra está por encima de todo, hay que defenderla. Pero si Dios hubiera ido a defender la obra como la defienden los hombres, y cuando pecó David, Dios hubiera dicho, hay que tapar eso. Natán, pongas a hablar por ahí de ese pecado del siervo. Cuidado que es el rey. Te pongas a muchachos. Ese es el rey, ese es el varón. Y si tú te pones a decir que el rey pecó por ahí, muchachos, echas abajo la obra y tú sabes lo que es, Dios te va a castigar. No seas rebelde. Sométete. Date la boca. Que nadie lo sepa. Y peca Salomón y Dios dice, ay santo, este hombre me cogió 900 mujeres, ¿qué voy a hacer? No digan eso a nadie, ya que Salomón es adúltero porque se me cae la obra, que se perjudica. Vamos a esconder eso también. ¿Dónde metimos el de David? Vamos a meter allí también el de Salomón. Pero que ya eso está lleno con el de Saúl, no importa. Hazle hueco también. Si Dios hubiera ido a defender la obra como la defienden los líderes de hoy modernos, Dios no tuviera obra ninguna, porque habría tanto pecado tapado. Pero por eso yo temo a Dios, por eso yo honro a Dios, por eso yo alabo y glorifico al Dios del cielo. Amén. Porque cuando un hombre conforme a su corazón como David pecó, Dios lo puso en la Biblia para que todas las generaciones sepan que David pecó de adulterio y que Dios lo castigó. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Con el pecado descubierto hay que castigarlo, sea quien sea el que pecó. Amén. Santo el Señor. Porque si no se enoja papá. Y el pecado oculto trae reproche a la obra. La gente cree que defiende la obra. Tacho. Tú le dices a alguien, mira que Tacho. No, Dios te libre. Eso hay que dejárselo a Dios. A Dios, ¿para qué Dios nos puso a nosotros aquí abajo? Si cuando el pecado está descubierto ya no hay que dejárselo a Dios, ya Dios nos lo dejó a nosotros. Si es un pecado en la iglesia que está descubierto, ahí tengo yo que entrar a la disciplinar. Y si hay que echar fuera, echar fuera. Amén. La Biblia es clara. Al que insiste en pecar después de una y otra amonestación, deséchalo, porque está corrompido. Amén. Aleluya. Pero ahora no, ahora esto. Dale tierrita. Chacho, deja eso. No, mira, no te pongas con eso, mira. Muchacho, usted pone con esto busca un problema. El problema lo tenemos ya. Nos ponemos a tapar el pecado y ya tenemos el problema ahí. Alabado sea el Señor. Trae oprobio, reprocha la causa de la verdad. En 2 de Samuel 12:14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Porque con el pecado de David, que lo tapó y lo ocultó, hizo que todo el pueblo blasfemara el nombre de Jehová. Y Dios lo castigó matándole el hijo de su pecado. Sea Dios bendito para siempre. Y en Nehemías 5:9, y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Hay que andar en el temor de Dios para no ser oprobio, porque tenemos muchos enemigos en derredor que están esperando una oportunidad para acusarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Y se enteran de que hay changotes escondidos. Y entonces traemos oprobio al nombre de Jehová. Ezequiel 36:20.
Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, ellos son pueblo de Jehová y la tierra de él, de la tierra de él han salido. En otras palabras, mira a esta gente que son pueblo de Jehová y salieron de la tierra de él, son unos pecadores. ¿Por qué están aquí presos? ¿Por qué están cautivos aquí? Y fueron oprobio al nombre de Jehová. Y en Romanos 3:23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y en el 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aleluya, qué cosa más tremenda, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué haremos con el pecado descubierto? Ese fornicario, hermano, mire que acostándose con la madrastra de él, que es sinvergüenza. Y la iglesia profetizando a la gente. Y así dice Jehová, vaso, aviso tengo. Y que don de conocimiento y don de ciencia y todo, pero changote escondido. Y Pablo les escribe, oiga mi hermano, qué cosa más tremenda. Pablo les escribe, alabado sea el nombre del Señor. Eso es terrible, esto hay que publicarlo. Esto hay que publicarlo, no nos podemos callar, nos callamos los cómplices. Le dice, y vosotros estáis envanecidos, llenos de orgullo. Esta es la iglesia de Corintios. Dones por donde quiera, dones a millón. Poder de Dios. Ciencia, conocimiento. Aquí nosotros no nos falta nada en ningún don. Sí, no le falta nada. Tenía abundancia de dones. Y también eran expertos amapuchando el pecado. Aleluya. No deberíais más bien haberos lamentado, en vez de estar enorgulleciéndose de lo que eran, dice, no debieron más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Hay que quitarlo. Eso es lo que dice la palabra, no es lo que digan los hombres, es lo que dice la Biblia. Hay que quitar al que hizo tal acción. Entonces los concilios tapan el pecado y los miembros de la iglesia se enteran de todo y se ríen a espaldas. Chacho, mira, esos cocorocos allá tienen una de changote, mi hermano, mira. Tú sabes que fulano pecó, mira, ahí lo tienen ministrando, muchacho, deja eso, mira, y engrandeciendo el pecador ese. Eso lo hablan por detrás los miembros de las iglesias y se burlan de sus líderes. Bendito sea el nombre del Señor. Y la obra sufre, mi hermano. Y entonces los hermanos de la iglesia pecan. Y cuando los pastores los quieren disciplinar, le dicen, ay, y aquel cocorocón. Y yo lo que hice fue una cosita por ahí, y aquel. Oiga, hermano, y eso es peligroso. Porque eso nos quita la moral para bregar con el pecado. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Alabanza al Señor. Por eso lo mejor que se puede hacer, pecado descubierto, pecado castigado. ¿Quién pecó? Uno que está arriba, pues para abajo con él. En la obra de Dios nadie es indispensable. El único imprescindible es el Cristo de la gloria. Nunca se me olvida un mensaje que predicó el reverendo Luis M. Ortiz. El Cristo imprescindible. Y él decía allí que el único imprescindible en la obra es Cristo. Y yo lo creo de todo corazón. Alabado sea el Señor. Todos los demás, Dios se la puede pasar sin nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y no sufre mella ninguna. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Su nombre sea la gloria. Y dice, ustedes no han hecho nada. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa hizo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y el fornicario ese, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que le venga un juicio, que Satanás le dé de arroz y de masa. Para que por medio de ese juicio se arrepienta. Y aunque su carne sea maltratada por Satanás, destruida, tal vez un cáncer, tal vez el SIDA, tal vez otra plaga grande,
entonces se dé cuenta de su gran pecado y se arrepienta y su alma pueda ser salva en aquel día. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y sigue regañándolos el apóstol Pablo. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un pecado afecta a toda la iglesia. Afecta a todo el cuerpo de Jesucristo. Cuando hay un pecado hay que rápidamente juzgarlo. Y hay que castigar al pecador. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. El pecado no se puede guardar con la excusa de no perjudicar la obra. La obra se perjudica más con un pecado escondido. Y más, mire lo que dice aquí. Lo han guardado entre sus enseres, han mentido. Pues entonces imagínese usted, una persona peca y viene para acá y le dicen, bueno, ¿y qué pasó, muchacho? ¿Qué fue lo que tú hiciste, muchacho? No, yo no. Eso no es así, eso no es así, nada. Ellos, fue una cosita, fue así y nada, no pasó nada. Está exagerando la gente. Pues está bien, no hay problema, gloria a Dios. Hay que ir al fondo del barril y escarbar. Hay que llamar testigos, la Biblia lo dice. Hay que llamar testigos. Una persona peca y hay un testigo que lo vio y viene a decirme otra cosa que lo que el testigo los enfrento a los dos. Pero para seguir en caliente. Porque es que el hierro hay que aprovechar a batirlo cuando está caliente, porque ese enfrío no hay quien le dé forma. Cuando está caliente el hierro es que hay que batirlo. Este te vio haciendo esto y esto y esto. ¿Qué tú dices? No, que yo no. Un momento, mírale a los ojos y niega que eso es así. Aleluya. Así es la cosa, mi hermano. Y entonces, ahí está todo el peso de la ley para todo el mundo igual. Para que Dios se agrade de nosotros. Para que Dios nos bendiga. Porque de esa manera protegemos a la obra. No protegemos delincuentes, protegemos a la obra bendita del Señor. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Ahora fíjese. Mire la sentencia, porque Dios todo lo ve. Ya Dios sabía del pecado, Dios lo vio. Y las consecuencias del pecado, mire cuáles son. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Ay, Dios mío. Y Dios que los envió a conquistar la tierra, mi hermano. Y apenas han peleado 2 batallitas. Y Dios le dice, no podrán hacer frente a sus enemigos. Habían 7 naciones que echar de ahí. Oiga bien, la tarea era ardua, era pesada, era grande. Dios lo iba a hacer, pero ahora hay pecado. Dios dice, una de las consecuencias es que Dios no estaría más con ellos. Dice, volverán la espalda delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Es peligroso, porque ¿quién es el que pelea las batallas? Es Jehová Dios. Es el Señor quien pelea por nosotros. Pero si Él no va a estar con nosotros porque estamos en pecado, o porque estamos encubriendo pecadores, entonces ¿quién pelea las batallas? Entonces empezamos a perder. Bendice alma mía Jehová. Y dice, y no estaré más con vosotros si no destruyereis al anatema de en medio de vosotros. Entonces hay necesidad de santificarse. Dice el verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Quién pecó? Acán. ¿Su esposa robó? No. ¿Sus hijos robaron? No. Pero cuando los alinearon para juicio, alinearon a su mujer con los hijos y todos los que tenían. ¿Y sabe qué, hermano? El sinvergüenza siempre se quedó con el changote de oro. Se lo pusieron allí a los pies de él. Lo que pasa es que no lo pudieron disfrutar. Murió con el changote de oro y mataron a la mujer y a los hijos también. ¿Por qué?
si ellos no participaron en el robo, pero iban a participar del botín y se quedaron, mire, cayó. Y si una persona ve cometer el pecado a otro y está relacionado con ese otro, aleluya, y oculta el pecado por no perder una posición, pues se convierte en anatema también. Amén. Se convierte en anatema. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios no se agrada del anatema. El anatema es maldito. El anatema está separado para juicio. Alabado el nombre del Señor. Dios le dice a este hombre, ahora levántate y santifica al pueblo. Y dile al pueblo, santificados para mañana, todo es tan poco, vete a santificarte poco a poco, es que mañana tienen que estar limpios todo el mundo. Porque se iban a presentar delante de Dios al otro día. Y Dios dijo, házmelos acercar por las tribus. Y después me los hace acercar por las familias. Y después me los hace acercar por los varones. Y Dios fue eliminando. Eliminó 11 tribus y cogió una. Y esa tribu, déjamelo acercar ahora por sus familias. Y Dios eliminó a toda el resto de la tribu menos una familia. Ahora me lo va a acercar por sus varones. Y Dios dijo, este es el sinvergüenza, mira. Y todavía no había confesado. Viendo cómo cayó en la tribu de él. Y viendo cómo Dios señaló su familia. Y todavía mi hermano no se arrepiente. Alabanza al Señor. Todavía pretendiendo, hermano. Aleluya. Y cuando Dios dijo Josué vino y le dijo, hijo mío, ¿qué has hecho? Oye, es una cosa terrible, vergonzosa. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Es una cosa terrible. Mire, le dijo Josué a Acán, hijo mío, da gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora todo lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Ya era tarde, hermano. Hermano, si usted supiera cuántas personas en la Biblia reconocieron su pecado demasiado tarde. Hay un tiempo para arrepentirse antes de que se le haga daño al pueblo. Si Acán, primero, si no hubiera pecado, el pueblo no hubiera perdido una sola batalla. Pero si pecó y dijera, pues Dios mío, pero ¿cómo es posible, Padre? Yo tengo que confesar, no puedo, yo estoy haciendo daño a todo el pueblo y vaya y dice, mira Josué, yo lo lamento, pero yo pequé contra Dios, yo estoy arrepentido, mira, aquí está lo que yo me robé. Ay, Dios mío, Josué, ora por mí. Mire, mismo, ¿usted cree que Dios lo iba a matar? No, Dios lo perdonaba. Se salvaba a él, se salvaba a su familita, se salvaba todo lo que tenían. Se salvaba la vida a 37 hombres que se perdieron por culpa de ese pecado oculto, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y se salvaba el pueblo de la derrota y de la vergüenza que sufrió el pueblo después de haber conquistado una ciudad considerada inexpugnable. Ahora caen delante de un puñado de hombres que ni murallas tenía esa ciudad. Caen vergonzosamente por causa del pecado oculto. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Jesús. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Nosotros tenemos que lo que predicamos, tenemos que practicarlo. Nosotros no podemos, hermano, aleluya, predicar una cosa y vivir otra. Dios está mirando, Dios todo lo ve. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y Dios ve, Dios sabe, hermano, Dios sabe todo lo que estamos viendo. Dios sabe, Dios conoce nuestra entrada y nuestra salida. Dios conoce nuestros pensamientos. Amén. Dios conoce nuestro acostarnos y nuestro levantarnos. A su nombre sea la gloria. Dios oye lo que le decimos en los oídos a los otros. Dios lo escucha. Lo que decimos en las alcobas, Dios lo escucha. Amén. Lo que decimos escondido en las tinieblas, Dios lo traerá a la luz. Y lo que decimos por allá en secreto, Dios lo voceará de las azoteas. Dios no quiere nada con el pecado. Dios aborrece el pecado. El pecado oculto es una bofetada en el rostro santo de Jesucristo. Y en las iglesias no se deben cubrir a los pecadores. El que peca en la iglesia tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Y tiene que sufrir la disciplina. Hay iglesias que no ponen disciplina a nadie. Hay iglesias que fornican a la gente. Bueno, por ahí hubo uno que fornicaron una iglesia. Y el pastor se lo cambió por 3 meses que de oración.
O por 3 días de oración y ayuno. Le cambió un año de disciplina por 3 días de oración y ayuno. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Oiga, qué cosa más terrible, mi hermano. Aleluya. Un pastor me llamó una vez y me dijo, se le fue uno de la iglesia. Y me dijo, yo no sé por qué se me fue ese muchacho tan bueno. Aunque él dice que si unos jóvenes aquí, el asunto era que había 2 pares de jóvenes que habían fornicado. Y él no lo disciplinó. Y cuando ese hermano le reclamó que los pusiera en disciplina, ¿sabe lo que le dijo el pastor? Le dijo, pero sé que los padres de ellos los dejan, ¿yo para qué me voy a meter en eso? Ay, Dios mío, bendito. Ay, el Señor es demasiado bueno que no lo coge por las greñas y lo tira para arriba y después le mete un puntapié. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Qué miedo tienen, alabado sea el nombre del Señor. El pastor que le tenga miedo a la congregación y que no se atreva a disciplinar un pecador en la congregación porque le tenga miedo que si me va aquella familia, ay, que esos diezmitos, está al infierno a buscar diezmos, ya tú vas a ver. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Que diezmo ni que narices, confía en el Dios del cielo, que es el que llama. Dios llama a sus ministros, Dios coloca en el púlpito a sus hombres y Dios bendecirá a sus hombres. Y al que honra la palabra, Dios lo va a honrar. Y al que santifica al pueblo, Dios lo va a honrar. Y Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre, alabado sea Dios. Da gloria a Dios, hijo mío. Confiesa, dime todo lo que has hecho. Y la mujer dijo, ay, hijo mío, le dijo a los niños, a los nenes, la mujer de Acán. Le dijo, ay, hijo mío. Ella se llamaba Cana, yo creo. Y Cana llamó a los canitos. Hijo mío, ahora sí es verdad que su papá se ha metido en un problema. Porque él trajo eso aquí, ahora vienen a buscarlo ahora acá y ahora vamos a perderlo. Vamos a perderlo. Ella no sabía lo que le esperaba a ella, a los muchachos también, por callarse la boca. Aleluya. Y cuando vinieron a buscarla, arrestaba y le dijeron, venga, doña Cana, y tráigase los canitos también. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero ustedes vieron el changotito y se callaron la boca porque pensaban disfrutar de eso, vengan. Y se los llevaron y los alinearon a todos y los apedrearon a todos, aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Hoy no se puede sacar a los pecadores afuera para apedrearlos, pero mejor es que no hubieran nacido. Mire, la Biblia, Jesús dijo, el que hace tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor le fuera que se atara al cuello una piedra de molino y se tirare a la parte de ahí, tú sabes, frente al morro, que dice que es una de las partes más hondas del mundo, más profunda. Pues que se fuera a la garita del diablo, allí en el morro, con una piedra de molino amarrar al cuello y se tirara de la garita del diablo, que buen sitio para tirarse es un pecador. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, aleluya. Antes que hacer tropezar a un pequeñito, y el pecado oculto hace tropezar a la gente débil, que son tan de Dios como los más fuertes. Los hace pecar porque no se pueden, porque ellos no pueden imaginarse. Una vez había un pecado oculto en un sitio y me decía, aleluya, un obrero nuevo me decía, yo no sé qué voy a hacer, porque los líderes nos han enseñado una cosa aquí en esta obra y ahora están practicando otra. Qué triste, hermano. Y dice la Biblia que el que hace tropezar a uno de los pequeñitos, ese, hermano, es mejor que se haya muerto que no haya nacido nunca. Yo sé que este mensaje no le va a gustar a mucha gente, ¿ves? Yo sé. Pero yo sé que mucha gente va a llamar. Aleluya. Porque hay mucha gente, Dios tiene mucho pueblo. Dios tiene muchos hombres y mujeres santos que no se venden, alabado sea Dios, al pecado. Que no entran en componendas con el pecado, que no cambian, que le pasan los años y siguen tan verticales como siempre. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Que tienen respeto por el Dios del cielo, que tienen temor en sus corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que hay gente que no le va a gustar este mensaje. Y sé que hay gente que también van a decir, ay, ese está buscando problemas, ese predicador. Pero más problemas de los que el diablo me ha buscado.
Pero yo voy a seguir hablando. A mí no me va a callar nadie. Yo voy a seguir hablando contra el pecado. Y seguiré hablando contra los pecados ocultos. Hasta que los pecados salgan a la luz y sean quitados de en medio del pueblo de anatema. Aleluya. Y haya temor de Dios y haya santidad verdadera. Y el Espíritu de Dios se mueva con poder. Y Dios haga lo que va a hacer con nosotros. Alabado sea Dios en esta hora crítica. Cuando estamos viviendo en un momento decisivo de la historia de este país y de este mundo. Dios necesita santidad. Un pueblo limpio. Un pueblo sincero. Un pueblo humilde. Un pueblo poderoso, un pueblo lleno del Espíritu, un pueblo santo. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Pero si Dios nos sacó de esa basura a nosotros, Dios nos sacó de la basura del pecado. El mismo salmista reconoce: me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso del pecado, y pusiste mis pies sobre una roca firme. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Y si Dios nos sacó de la inmundicia del pecado, no podemos volver allá. Alabado el nombre del Señor. No podemos volver a pecar contra nuestro Dios. Sería escupir en el rostro del Cristo de la gloria. Santo es su nombre. Santo es su nombre. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y nos convertiríamos en traidores, en rebeldes. Ahora que no se levante en un concilio un pastor a protestar contra el pecado oculto, que lo acusan de rebelde. Tú no tienes la visión de esta obra. Esto lo está oyendo todo el pueblo de Puerto Rico, ¿no? Y lo está oyendo la República Dominicana. Y lo están oyendo en Estados Unidos. Y lo van a ver por la televisión, este mensaje lo van a ver aquí en Puerto Rico, en todo Puerto Rico. Y lo van a ver, aleluya, en Miami. Y lo van a ver en Buffalo. Y lo van a ver en Chicago. Gloria a Dios. Y Dios me dio este púlpito radial y televisivo para que denuncie el pecado. Alabado sea Dios. El que esté en pecado, pues mala suerte. Aleluya. El que esté en pecado, si le duele, que grite, que brinque para arriba. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros no vamos a participar jamás y nunca en pecados ocultos. La Biblia dice, aleluya, porque vergonzoso es pensar lo que ellos hacen en oculto. ¿No es verdad que dice eso la Biblia, hermano? Dice, no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Aleluya. Y yo creo que sería un traidor a Jesucristo si no hablamos en contra del pecado. Y en contra de tanto pecado tapado. Mire cómo es Dios, hermano. Mire cómo a Dios nadie se la gana, ¿sabe? Yo prediqué un mensaje aquí en este púlpito hace mucho tiempo. Y después de un tiempo llegó el momento de pasarlo por la radio. Se divide en dos porque son mensajes de 1 hora. Y fue a la emisora. Y en la emisora, por ciertos compromisos de la emisora, pues ese mensaje no pasó hasta como un mes después de estar allí. Ya ese mensaje tenía como 4 meses de predicado. Pero cuando ese mensaje salió, ese mensaje dio en el clavo de un problema que había entre una gente en Puerto Rico. Y ellos pensaban que yo lo había predicado por ese problema. Y brincaron y protestaron. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué Dios aguantó ese mensaje hasta ese día? Dios lo sabe. A su nombre sea la gloria. Yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios. Aleluya. Y sin temor a nadie, sin temor a ningún hombre, sin temor a nadie, a ninguna misión, a ningún pastor, a nadie, amigo o enemigo, alabado sea Dios, sin temor denunciaré, aleluya, el pecado, porque Dios está enojado contra el pecado, aleluya, y Dios va a destruir este mundo por pecadores y por malos, y es triste que la iglesia esté también parándose de encima al pecado, como el que se encuentra una moneda y le pone el pie encima para que nadie la vea, alabado sea el nombre del Señor para apropiársela. Así es, aleluya, lo que están haciendo los concilios, tapando el pecado y teniendo los pecadores en los púlpitos, manchando el nombre, manchando el testimonio, blasfemando el nombre glorioso de nuestro buen Salvador.
Sea Dios glorificado para siempre. Sea el nombre de Dios bendito y alabado. Aleluya. Y eso no puede ser, hermano. Alguien tiene que levantarse y lavarle el rostro a Jesucristo. Aleluya. Bendice, alma mía, Jehová. Oh Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios mío. Líbranos del pecado oculto. Líbranos aún de aquellos, aleluya, pecados que cometemos sin saberlo, Padre. Que nunca, Dios mío, blasfememos o hagamos blasfemar tu nombre por causa de nuestra conducta. Señor, dígnate mejor llevarte a tu pueblo, llevarnos contigo antes que manchemos el testimonio de tu obra, Padre Santo. Y permite, Dios mío, aleluya, que tú seas esta palabra para hacer hervir el pecado oculto, para que salga la pestilencia a la superficie, para que tenga que haber limpieza y pureza, Dios mío, y tu nombre sea glorificado, aleluya. Y todos entiendan que tú eres Dios sobre todas las cosas, que tú eres santo, Señor, y que demandas un pueblo en santidad. Padre Santo, en el nombre bendito de Jesús, yo te presento las vidas de todos aquellos que escuchan por la radio, de todos aquellos que verán este programa por la televisión. Dios mío, ten misericordia. Y si alguno está ocultando su pecado, redargúyele por tu Espíritu Santo. Mientras hay tiempo, Señor amado, para el arrepentimiento, dale la oportunidad, Padre, y que confiesen, aleluya, que abran su corazón y su boca, aleluya, y saquen para afuera su pecado. Porque nosotros entendemos por tu palabra que pecado confesado y abandonado es pecado perdonado y olvidado, Padre Santo. Pero los pecados ocultos no permitirán prosperidad espiritual, y más bien traerán el desastre a tu obra. Ten misericordia, Dios mío, aleluya. Bendito sea tu nombre maravilloso. Ten misericordia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor para siempre. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí en esta noche entre nosotros que desea recibir a Jesucristo como su Salvador, o desea reconciliar su vida con Dios, pase adelante. Si usted está en la iglesia, pues usted sabe que usted está en pecado, aleluya. Que usted hay algún pecado oculto en su vida, hermano, venga a confesárselo a Cristo al altar. ¿Sabe? Porque el pecado oculto, hermano, es como un cáncer, es como una enfermedad, es un cáncer terminal que no te va a dejar prosperar hasta que te va a llevar al mundo otra vez, y más hundido que nunca, y más endemoniado. Y entonces eso no puede ser. Si hay algún pecado en tu corazón, ven al altar y confiésalo a Cristo y pide, aleluya, que la sangre preciosa de Cristo te limpie de todo pecado.